Mi vida no siempre fue así. De hecho, no fue hasta hace unos meses que todo comenzó a desmoronarse. Vivíamos una vida tranquila, aparentemente perfecta. Teníamos una familia, una casa cómoda, una rutina diaria que nos hacía sentir que todo estaba bajo control. Mi esposo era un hombre respetable, trabajaba incansablemente para mantenernos, y yo, por supuesto, estaba allí para apoyarlo en todo. Pero había algo que me faltaba. Algo que no me atrevía a admitir, ni siquiera a mí misma. Las pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Las largas horas que él pasaba fuera de casa, las conversaciones sin chispa, las caricias que ya no se daban. No se trataba de una gran falta, sino de un vacío sutil, que iba creciendo sin que nadie lo notara. Yo estaba allí, cumpliendo con mi papel de esposa, pero sentía que algo en mí se apagaba lentamente. No era su culpa, al menos no completamente. Pero nadie podía llenar el hueco que dejaba esa distancia emocional que se había formado entre nosotros. Y luego llegó él. Mi sobrino. Un hombre joven, lleno de vida, con una energía que se sentía en cada palabra que decía. No era la primera vez que lo veía, pero de alguna manera, esta vez era diferente. Algo en sus ojos me decía que no me veía como una tía. Y aunque no lo quise aceptar en un principio, su mirada comenzó a encender algo dentro de mí que había estado apagado por tanto tiempo. Recuerdo la primera vez que conversamos después de años sin vernos. Su risa era contagiosa, y de alguna manera me sentí como si fuera una versión más joven de mí misma, llena de ilusión y deseo. Durante esos días, me encontraba buscando excusas para verlo, para pasar tiempo con él. Había algo en su presencia que me hacía sentir viva nuevamente. No me di cuenta de que algo más se estaba gestando hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó de forma tan inocente. Una charla, un café, una mirada que duró un segundo más de lo necesario. Y sin darme cuenta, ese segundo se transformó en horas, y esas horas se convirtieron en una conexión que no pude romper. Pero la noche en la que todo cambió fue la que marcó el antes y el después. Aquella fiesta familiar, donde todos estaban relajados, bebiendo, riendo. El ambiente estaba tan cargado de alcohol y sonrisas que las barreras parecían desaparecer. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron por primera vez. Y en ese momento supe que algo irreversible había comenzado. Pero nunca imaginé que esto nos llevaría a lo que estamos viviendo ahora. Era una tarde cálida, pero todo lo que sentía dentro de mí era frío. Después de la fiesta, el silencio en mi casa era palpable. Mi esposo, como siempre, se sumió en sus rutinas, completamente ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en mi cabeza. No podía dejar de pensar en él, en mi sobrino. En ese instante preciso cuando nuestras manos se rozaron, un momento tan fugaz, pero que dejó una huella en mí que no sabía cómo borrar. Me senté en la sala, el sonido de la televisión de fondo era solo un murmullo. Mi mente, en cambio, no dejaba de recordar esos ojos, esa risa, esa forma en que me miraba como si viera algo más que una tía. El vacío que sentía con mi esposo se había llenado de una forma peligrosa, aunque no lo entendiera del todo en ese momento. No era solo deseo, no era solo atracción física, había algo más profundo, algo que no podía controlar, algo que me desbordaba. El día siguiente fue aún más extraño. Después de una noche que intenté olvidar, me encontré frente a mi espejo, viéndome como nunca antes. ¿Era esta la mujer que mi esposo había conocido? ¿Era esta la mujer que me miraba cada mañana sin verse a sí misma? Mis ojos estaban apagados, mi rostro reflejaba la misma expresión de siempre, pero dentro de mí había una tormenta que no lograba calmar. De alguna manera, la noche anterior había desbordado algo en mí. Lo había sentido cuando vi a mi sobrino entrar en la cocina al día siguiente con su mirada cálida, casi intensa. Él había sido parte de la familia durante años, pero algo había cambiado. Y yo no podía evitarlo. El simple hecho de estar cerca de él ahora me hacía sentir incómoda, no por el juicio de los demás, sino por el mío propio. El deseo de ser vista, de sentirme deseada, me estaba consumiendo. Y lo peor era que no podía sacudírmelo. Había algo en el que me hablaba, algo que me conectaba, pero todo era tan confuso.
Mi mente estaba atrapada en ese lugar intermedio entre lo que era correcto y lo que sentía. Entre lo que deseaba y lo que había construido. La moralidad que había guiado mi vida hasta ese momento se desvanecía poco a poco como arena entre mis dedos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de mi esposo. Había algo en su manera de entrar que me desconcertó. No estaba molesto, no parecía haber notado nada, pero había algo diferente. Tal vez era el tono de su voz, o la forma en que miraba por encima de su hombro, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Lo saludé como siempre con una sonrisa que no sentía, pero que había aprendido a usar como un escudo. Hablamos sobre trivialidades, sobre cosas cotidianas, pero yo solo podía pensar en lo que había pasado. Mi esposo no me veía, no veía el peso de lo que llevaba dentro. No lo culpaba, en realidad, no era su culpa. No podía pedirle lo que ya no estaba dispuesto a darme, y yo no podía explicarle lo que no entendía ni yo misma. En algún momento de esa conversación, mi mente se desvió hacia el momento en que al mirar a mi sobrino durante la fiesta, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Su mirada fue directa e intensa, y aunque lo intenté, no pude apartarme de ella. En ese instante sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero lo ignoré. La atracción era tan palpable que me asustaba, pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que no quería soltarlo. Quería sentirme viva, quería sentir que todavía importaba. La cena pasó sin que dijera nada más. Mi esposo no notó nada raro, pero yo sí. El silencio entre nosotros era cada vez más evidente. Cada palabra que él decía me parecía vacía, cada gesto parecía distante. Y entonces, en un momento, él me miró con una sonrisa que ya no era la misma. Algo había cambiado en él también, aunque yo no sabía exactamente qué. Al día siguiente sentí la necesidad de ver a mi sobrino, aunque no podía admitirlo en voz alta. Él estaba fuera de la casa, y había algo en su ausencia que me incomodaba más que su presencia. El aire se volvía pesado cada vez que pensaba en lo que sucedería si nuestra relación tomaba otro rumbo, uno que no podía controlar. Pero la realidad era que ya no podía controlar nada. Lo que había empezado con una simple conversación se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, más complejo. Cuando nos encontramos por casualidad, no hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. Sentí que el espacio entre nosotros se reducía. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que ambos lo sintiéramos. En ese momento algo cambió de nuevo en mí. Algo que no podía ignorar. Pero lo que más me aterraba era saber que esto no podía seguir así. No podía seguir viviendo entre dos mundos, entre la familia que había construido y el deseo que me estaba consumiendo. Era una batalla interna que no tenía solución fácil. ¿Qué haría si este deseo se volvía demasiado grande para ignorarlo? Podría seguir con mi vida y con mi matrimonio como si nada hubiera pasado. Sabía que estaba a punto de tomar decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Y aunque trataba de convencerse a mí misma de que todo esto pasaba por una razón, no podía quitarme la sensación de que algo dentro de mí ya se había roto para siempre. Después de ese encuentro, no pude evitar pensar en cómo mi vida había dado un giro inesperado. Había comenzado como algo insignificante, algo que podía haber ignorado, pero se había convertido en algo mucho más complejo, algo que me presionaba desde dentro. Cada vez que pensaba en mi sobrino, mi mente se llenaba de confusión. Sentía que estaba a punto de perder el control sobre mí misma, sobre mis pensamientos, sobre lo que quería y lo que debía hacer. Estaba atrapada en un torbellino emocional del que no sabía cómo salir. Por un lado estaba mi esposo, un hombre que había estado conmigo durante tantos años, que me había dado seguridad y estabilidad. Pero por otro lado, estaba la creciente desconexión entre nosotros, esa sensación de vacío que no se podía llenar con palabras, con gestos, con promesas rotas. Lo peor de todo era que ni siquiera podía hablar de ello. ¿Cómo le explicas a alguien que has comenzado a sentir algo que no deberías, que has cruzado una línea que nunca imaginaste cruzar? Los días pasaban y la tensión entre mi esposo y yo se hacía más evidente. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos una mezcla de preocupación y desconcierto. Él sabía que algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué.
Y yo cada vez más me alejaba sin poder evitarlo. Mis pensamientos ya no estaban con él, sino con alguien que había cruzado mi vida de manera inesperada. Mi sobrino se había convertido en una presencia constante en mi mente y la batalla interna que libraba cada día se intensificaba. En más de una ocasión, traté de hablar con mi esposo, de decirle lo que sentía, pero las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. No podía decirle que algo había cambiado en mí, que mi mundo se había transformado de una forma que no podía comprender ni controlar. Lo miraba y sentía una profunda tristeza por lo que estábamos viviendo. Sabía que lo que teníamos ya no era suficiente, pero, ¿era eso suficiente razón para tomar una decisión tan drástica? Cada vez que veía a mi sobrino, me sentía avergonzada de mí misma, pero también sentía una atracción que no podía ignorar. Sabía que debía distanciarme, pero algo en su mirada, en su cercanía, me empujaba a acercarme más. Era una sensación extraña, como si fuera una especie de imán, pero al mismo tiempo un abismo que me llamaba a caer en él. Estaba consciente de lo que estaba en juego, pero no sabía cómo frenar esta avalancha de emociones que me estaba arrastrando. Lo peor de todo era el miedo constante a que alguien descubriera lo que pasaba en mi mente. Mi esposo, mi familia, todos pensarían lo mismo, que había perdido la cabeza, que me había olvidado de todo lo que construimos juntos. La culpa me comía por dentro, pero también había una parte de mí que no quería detenerse. ¿Qué sería de mí si decidiera parar? ¿Cómo podría vivir con la decisión de seguir adelante, de seguir como si nada hubiera pasado? El día que decidí confrontar esos sentimientos fue un día cualquiera, uno de esos días en los que las palabras simplemente ya no son suficientes para explicar lo que sientes. Mi esposo estaba fuera trabajando como siempre, y yo me encontraba sola en casa, atrapada en mis pensamientos. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no estaba lista para afrontar las consecuencias. No sabía si lo que sentía era una necesidad de escapar, de buscar algo que había perdido, o si simplemente había sido una cuestión de momentos, de deseos que no debía haber dejado crecer. Mi sobrino llegó esa tarde como si fuera una coincidencia, pero yo sabía que no lo era. Habíamos hablado antes de manera superficial, como siempre lo hacíamos, pero algo en sus palabras, en su actitud, me hizo sentir que todo estaba cambiando. Ya no era el mismo joven que había conocido. Había algo en su forma de mirarme que me hacía cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma. Nos sentamos juntos en la sala, hablando de trivialidades, pero la tensión en el aire era palpable. Cada palabra que salía de su boca parecía tener un peso diferente, un significado oculto que no sabía cómo interpretar. Sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía evitarlo. Algo dentro de mí me decía que lo que estábamos viviendo no podía seguir siendo un secreto, que debía enfrentarme a mi propia verdad. El silencio entre nosotros se alargó, y en un momento, nuestras manos se rozaron de nuevo. Fue un toque fugaz, pero suficiente para que mi cuerpo reaccionara de inmediato. Sentí como si todo se detuviera por un segundo, como si el tiempo hubiera dejado de existir. No hubo palabras, solo una conexión que nos envolvía. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Había cruzado la línea una vez más, y no sabía si podía regresar. El miedo, la culpa, el deseo. Todo se mezclaba en mi interior, y aunque trataba de justificarme, sabía que no había excusas que pudieran justificar lo que estaba pasando. Estaba atrapada en una red de emociones que no podía cortar, y mientras más intentaba liberarme, más me hundía en ella. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de vivir con las consecuencias de mis decisiones? ¿Sería capaz de enfrentarme a lo que había hecho y lo que estaba a punto de hacer? No lo sabía. Solo sabía que el tiempo se acababa, y que todo estaba a punto de cambiar. Pasaron varios días antes de que pudiera aclarar mis pensamientos. Cada momento que pasaba con mi esposo me parecía cada vez más irreal. Todo seguía siendo igual, pero nada lo era. Me sentía atrapada en una mentira que no había querido construir, pero que de alguna manera estaba allí, creciendo a cada paso que daba. Mi esposo no sabía nada, pero su mirada, esa mirada cargada de duda, me hacía sentir que no podía seguir ocultando lo que había dentro. Había algo en mí que se estaba desmoronando,
algo que no podía seguir ignorando. A medida que el tiempo pasaba, mi mente seguía regresando a ese momento en que nuestras manos se rozaron, a la manera en que sus ojos me miraron. No sabía cómo interpretar esa mirada. ¿Era simplemente una conexión de familia, o había algo más? A veces me encontraba deseando que no hubiera pasado nada, que todo hubiera seguido como antes, pero sabía que eso era imposible. La verdad, aunque la evadiera, ya estaba plantada en mi mente y era una verdad que no podía ignorar mucho más. Esa mañana, mientras mi esposo se preparaba para salir, la tensión entre nosotros era casi palpable. Sabía que algo no estaba bien, pero no me atrevía a enfrentarlo. Cada palabra que él decía sonaba vacía, como si estuviéramos atrapados en una rutina interminable. Él aún no sabía lo que había sucedido, pero sus palabras me llenaban de una sensación de culpabilidad insoportable. ¿Cómo podría explicarle todo esto? No tenía las respuestas, no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo así. Decidí salir a caminar. El aire fresco de la mañana me ayudaba a aclarar mi mente, aunque no me sentía realmente libre. Mi cuerpo se movía, pero mi mente seguía atrapada en lo mismo, en los recuerdos de lo que había sucedido, en el creciente sentimiento de que estaba al borde de algo mucho más grande que yo. Me senté en un banco del parque observando a la gente pasar. Todos parecían tan ajenos a lo que estaba ocurriendo en mi vida. Sus risas, sus conversaciones despreocupadas, me hacían sentir como si perteneciera a un mundo completamente diferente. Pero el vacío en mi interior era demasiado grande y no podía evitar sentir que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Cuando regresé a casa, el ambiente estaba aún más tenso. Mi esposo estaba en la sala, mirando su teléfono, aparentemente distraído. Me sentí extraña al acercarme a él. Algo en su actitud me hacía pensar que ya algo sospechaba. No había un solo gesto en su rostro que reflejara alegría o interés. Era como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso, pero no sabía si estaba preparada para hacerlo. Finalmente fue él quien rompió el silencio. ¿Te pasa algo?, me preguntó, su voz baja, casi vacilante. La simple pregunta me hizo sentir como si el suelo se estuviera abriendo debajo de mis pies. Sabía que su instinto le decía que algo no estaba bien, pero no podía responder a esa pregunta, no de la forma en que él lo esperaba. Era como si ya estuviéramos demasiado lejos para encontrar el camino de vuelta. Lo miré tratando de entender qué había en su voz. Él no esperaba que le contara la verdad. No sabía lo que había estado sucediendo. Pero había algo en sus ojos, una chispa de duda que no podía ignorar. Me senté frente a él, el aire entre nosotros cargado de una tensión que no podía deshacer. No sé qué está pasando, fue lo único que logré decir, con la voz quebrada, como si las palabras se me escaparan sin poder controlarlas. Y era cierto, no sabía qué estaba pasando. Mi mente y mi corazón estaban en un constante conflicto, y no encontraba la forma de detenerlo. Él asintió lentamente como si esperara más, como si mi respuesta no fuera suficiente. No me estás diciendo todo, dijo al fin, y me di cuenta de que ya no podía seguir guardando el secreto. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que nada había cambiado. El peso de la mentira me estaba aplastando, y yo no sabía cómo liberarme de ella. En ese momento me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a lo que estaba sucediendo dentro de mi casa. Vi a la gente caminar, a los autos pasar, y me sentí más sola que nunca. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué no podía simplemente dejar todo atrás y seguir adelante? La pregunta seguía rondando en mi cabeza, ¿debía enfrentar la verdad, o seguir viviendo en esta mentira? Sabía que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreparables, pero ya no podía vivir en esta constante incertidumbre. Necesitaba hacer algo. La pregunta era, ¿qué? Fue entonces cuando el sonido de la puerta se abrió, y vi a mi sobrino entrar en la casa. No lo esperaba. Su presencia me desconcertó aún más, pero al mismo tiempo me sentí atraída hacia él. Algo en su mirada, algo en su forma de estar, me hizo pensar que él también sabía lo que estaba pasando.
Y al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme si él, de alguna manera, también estaba atrapado en esta red de emociones que nos había unido sin querer. Miré a mi esposo, luego a él, y supe que mi vida había llegado a un punto de no retorno. Las decisiones que tomara ahora determinarían no solo mi futuro, sino también el de todos los que estaban involucrados. Y por más que lo intentara, no podía escapar de lo que había comenzado. A medida que pasaban los días, mi mente se volvió un lugar de caos. Sentía que estaba perdiendo el control sobre todo lo que conocía, sobre todo lo que había construido. La presencia de mi sobrino seguía rondando mi vida como una sombra que se alargaba cada vez más, amenazando con tragarse todo a su paso. Mi esposo, por su parte, comenzaba a notar que algo no estaba bien, aunque nunca dijo una palabra al respecto. Sus miradas cargadas de sospecha se convertían en un peso adicional que ya no podía soportar. Ese día, después de haber pasado horas en la casa con la mente completamente ocupada por pensamientos y sentimientos que no podía controlar, tomé una decisión. No sabía si era la correcta, pero en ese momento sentí que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, en la mentira que se había tejido sin que yo siquiera me diera cuenta. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a parecer la única salida posible. Salí de la casa y fui a caminar. El aire fresco me golpeó la cara con fuerza, pero no logró calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada paso que daba me alejaba un poco más de la vida que conocía y me acercaba al abismo que había creado sin quererlo. La imagen de mi esposo, esperando en la casa con esa expresión de duda, me perseguía. No podía seguir ignorando lo que sentía, pero tampoco sabía cómo darle forma a esa verdad tan oscura. Era una tarde gris, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas que presagiaban lluvia. A cada paso las calles se vaciaban, las personas se apresuraban en su rutina diaria sin notar la tormenta que se estaba gestando en mi corazón. Era como si todo el mundo siguiera adelante, sin preocuparse por lo que realmente importaba, por lo que sucedía dentro de mí. La sensación de estar desconectada de todo me resultaba insoportable. Al llegar al parque me senté en una banca observando el paisaje. Los árboles comenzaban a perder sus hojas, el otoño ya se hacía sentir en el aire. Todo parecía seguir su curso, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había hecho, en lo que estaba a punto de hacer. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían todo para siempre. No podía seguir viviendo en esta mentira, no podía seguir escondiéndome detrás de una fachada que cada vez se volvía más frágil. Era inevitable, la verdad saldría a la luz, tarde o temprano. Y aunque me aterraba la idea de enfrentarla, también sabía que no podía seguir viviendo en el limbo. Había cruzado una línea, y no sabía cómo volver atrás. Decidí regresar a casa, con el peso de esa decisión sobre mis hombros. Al entrar me encontré con mi esposo que estaba sentado en la sala, como siempre, pero esta vez su mirada era diferente. Ya no había indiferencia, ya no había esa desconexión que había estado presente durante tanto tiempo. Su rostro reflejaba algo más, algo que yo no podía identificar con certeza, pero que sabía que era el reflejo de la tensión que ambos sentíamos. Nos miramos durante unos segundos, en silencio. Yo podía sentir que él sabía que algo no estaba bien, que había algo en el aire que nos rodeaba. Pero no sabía qué era, ni cómo preguntar. La culpa comenzó a ahogarme, el miedo a que él supiera lo que había estado pasando, lo que había hecho, se volvía cada vez más insoportable. Tomó la iniciativa. ¿Hay algo que quieras decirme?, me preguntó con una calma que me desconcertó. Su voz sonaba diferente, más grave, como si estuviera preparándose para recibir una respuesta que sabía que cambiaría todo. Mi cuerpo se tensó. Quería decirle la verdad, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Sabía que de alguna manera, estaba a punto de perderlo todo. Pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir viviendo así, con este nudo en el estómago, con esta sensación de estar caminando sobre un precipicio que podía derraparse en cualquier momento. No pude responder inmediatamente. Las palabras me quemaban en los labios, pero no podía sacarlas. En lugar de hablar, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, a la misma ciudad que seguía su curso sin importarle lo que estaba sucediendo en mi vida. Mi mente y mi cuerpo estaban en guerra.
No sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, pero había llegado el momento. Él se levantó lentamente y se acercó a mí, observándome en silencio. Podía sentir su mirada fija en mi espalda, cargada de preguntas que no había formulado, pero que se podían leer en cada gesto suyo. Había algo en su expresión que me hizo darme cuenta de que él ya sospechaba, ya intuía que algo no estaba bien. Y ese pensamiento, más que cualquier otro, me desgarró por dentro. Lo siento, susurré sin darme la vuelta, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Las palabras salieron solas, como un susurro ahogado. No sabía si esas palabras serían suficientes, si podrían siquiera empezar a expresar lo que había sucedido, lo que había hecho. Pero no podía seguir ocultándome. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra que pudiera decir. Sentí que el tiempo se estancaba, como si todo a nuestro alrededor dejara de existir por un momento. No sabía qué iba a pasar a partir de ahí, no sabía si podía salvar lo que quedaba de nuestra relación, pero sabía que todo estaba cambiando, y que no podía deshacerlo. El silencio se alargó entre nosotros como un océano que se hacía más profundo con cada segundo que pasaba. Mi esposo se quedó en la sala, observándome con una mezcla de desconcierto y agotamiento. Yo, por mi parte, no sabía qué decir. El peso de la culpa me aplastaba, pero lo que más me inquietaba era la incertidumbre del futuro. Estaba atrapada en un espacio en el que las decisiones que tomara ahora cambiarían no solo mi vida, sino la vida de todos los que me rodeaban. A medida que los días pasaban, la atmósfera en la casa se volvió cada vez más densa. Todo parecía seguir su curso, pero había una desconexión palpable entre mi esposo y yo. Ya no era posible mantener la fachada de una vida perfecta, de una relación que, aunque tranquila, estaba tan vacía de emoción como un paisaje desolado. Había algo más grande que se cernía sobre nosotros, algo que ninguno de los dos quería enfrentar, pero que nos afectaba de manera profunda. Cada mirada, cada palabra, ya no tenía el mismo significado. Había momentos en los que me sentía completamente ajena a la situación, como si estuviera observando a otra persona vivir mi vida. No podía dejar de pensar en lo que había hecho, en el vínculo inesperado que había formado con mi sobrino. No era solo una cuestión de atracción física, sino una mezcla de emociones complejas que no sabía cómo procesar. Me sentía confundida, perdida. Mi mente me decía una cosa, pero mi corazón, mi cuerpo sentían algo completamente diferente. El día que decidí hablar con mi esposo, sentí que la carga que llevaba sobre mis hombros era más pesada que nunca. No podía seguir escondiéndome, no podía continuar con esta vida en la que estaba atrapada entre dos mundos. Había llegado al límite. Pero al mismo tiempo me asustaba la idea de lo que podría pasar si finalmente le decía la verdad. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿Sería capaz de reconstruir nuestra relación, si es que eso era posible? Decidí esperar el momento adecuado, aunque no estaba segura de cuándo llegaría. Mi esposo seguía siendo el mismo, distante pero presente. La rutina continuaba, pero todo había cambiado. Sentía que algo estaba a punto de romperse, pero no sabía qué sería ni cómo reaccionaría cuando eso ocurriera. Al mismo tiempo me encontraba con una constante sensación de vacío, de inseguridad. No podía seguir viviendo con este peso sobre mí, pero tampoco estaba preparada para la tormenta que sabía que se desataría. Esa tarde, después de un día especialmente tenso, nos sentamos juntos en la sala. La televisión estaba apagada, y el silencio se sentía ensordecedor. Finalmente mi esposo rompió el silencio. «Te noto distante», dijo con suavidad, mirando fijamente la pantalla vacía frente a él. «Y no sé por qué. Si algo está pasando, quiero que me lo digas». El tono de su voz era tranquilo, pero había una tensión palpable en el aire. Podía ver en su rostro que él ya había percibido que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Algo había cambiado entre nosotros, y él lo sabía. Me miraba, pero no veía la misma mujer de antes. Estaba claro que no podía seguir ignorando lo que había estado sucediendo en mi interior. Me costó mucho reunir el valor para hablar. La verdad estaba ahí, justo frente a mí, pero las palabras no salían. «Es solo que no sé qué hacer», le dije finalmente, mis palabras llenas de incertidumbre.
He estado pensando mucho en todo esto, pero no sé cómo explicar lo que siento. Mis manos temblaban y aunque lo intentaba, no podía dejar de sentir esa abrumadora culpa que me envolvía. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. No tienes que explicarlo si no estás lista. Pero quiero saber qué está pasando. Lo que sea que te esté preocupando. Esa fue la oportunidad que necesitaba, pero no estaba lista para dar el siguiente paso. Mi mente luchaba contra mi corazón, mi razón contra la emoción. La verdad no era algo que pudiera deshacer, no era algo que pudiera encajar nuevamente en su lugar. Lo que había sucedido o lo que sentía, todo estaba fuera de mi control. El miedo a lo que vendría después me paralizaba. Finalmente me levanté y me dirigí hacia la ventana. Miré fuera, como buscando una respuesta en el paisaje. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mis emociones se desbordaran de esta manera? Todo lo que había construido, todo lo que había sido, se sentía ahora como una fachada rota, como un castillo de naipes que se derrumbaba lentamente. El sonido de su voz me sacó de mis pensamientos. Sé que algo ha cambiado y tal vez no me lo digas ahora, pero necesito que me lo digas en algún momento. No quiero vivir con esta incertidumbre. Su voz estaba cargada de una tristeza que no podía ignorar. No era el enojo lo que sentía, sino el dolor de no saber que había fallado, de no entender que había cambiado en nuestra relación. Su pregunta flotaba en el aire, pero yo no tenía la respuesta. Y sabía que si decía la verdad, todo cambiaría para siempre. Pero al mismo tiempo, me preguntaba si no decirla solo alargaría el sufrimiento. Estaba atrapada en un círculo vicioso, sin saber cuál sería el siguiente paso, ni si sería capaz de vivir con las consecuencias de mis acciones. El silencio entre nosotros se alargó, pero al final, era lo único que podía ofrecer. Sabía que nada de lo que dijera ahora cambiaría el hecho de que todo había cambiado. Y aunque sentía que el final se acercaba, no sabía cómo enfrentarlo. Los días pasaban lentamente y cada uno de ellos parecía pesar más que el anterior. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, ni en lo que aún estaba por venir. La tensión entre mi esposo y yo era palpable, aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente sobre ello. Sabía que de alguna manera él había empezado a intuir que algo no estaba bien, pero sus dudas no eran suficientes para desatar la tormenta. La calma que manteníamos era solo una fachada, un equilibrio frágil que podría romperse en cualquier momento. Sentía que las cosas se estaban alejando de mí. Mi vida, que antes parecía tan segura y estable, se había convertido en un laberinto del que no encontraba salida. Cada vez que miraba a mi esposo, sentía una desconexión cada vez mayor. Pero lo peor de todo no era eso. Lo peor era que yo misma no sabía quién era ya. Ya no me reconocía en el reflejo del espejo. El peso de la culpa y la incertidumbre me había transformado en una persona que no comprendía completamente. Había momentos en los que me sentía vacía, como si ya no tuviera control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones. Cada gesto que hacía, cada palabra que decía, parecía distante, ajeno. Mi mente estaba llena de dudas y contradicciones. No podía dejar de preguntarme, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué tomé decisiones que en otro momento me habrían parecido impensables? La visita de mi sobrino había sido el punto de no retorno. Todo lo que había estado oculto, todo lo que había estado en mi mente, había salido a la superficie en ese encuentro. Y aunque lo intentaba, no podía evitar recordar su mirada, esa mezcla de curiosidad y comprensión que había en sus ojos. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía borrar, y a cada momento sentía que ese cambio se volvía más profundo, más irreversible. Esa tarde, después de haber pasado varias horas en la casa sin saber qué hacer, decidí salir a caminar. Necesitaba espacio, necesitaba alejarme de todo, aunque solo fuera por un rato. El aire fresco de la tarde me hizo sentir un poco más ligera, pero sabía que eso no resolvería lo que llevaba dentro. El vacío seguía ahí, y no sabía cómo llenarlo. Al caminar por las calles, mi mente volvía una y otra vez a mi esposo, a lo que había pasado entre nosotros. Lo miraba y a veces sentía que era como si nunca lo hubiera conocido realmente.
Lo que antes me parecía una relación sólida, ahora se veía como una construcción vacía, hecha de recuerdos y promesas que ya no significaban nada. ¿Dónde habíamos fallado? ¿Qué había sucedido entre nosotros para llegar a este punto? Las respuestas no estaban claras, pero sabía que en algún momento tendría que enfrentarlas. Fue en ese momento cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla y vi su nombre. Mi sobrino. No supe qué pensar. Había evitado sus mensajes durante días, pero algo me impulsó a abrir su texto. «Podemos hablar», decía. Mi estómago se revolvió al leerlo, y aunque no lo quería admitir, una parte de mí sentía una necesidad urgente de verlo, de hablar con él. El sentimiento que experimentaba era extraño, casi contradictorio. Por un lado, sabía que nada bueno podía salir de esto, pero por otro, no podía evitar sentir que había algo en esa relación que me llamaba, que me atraía de una manera que no podía entender ni controlar. Pensé en lo que había sucedido hasta ese momento, en todo lo que se había desbordado dentro de mí, y supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. Decidí contestar. ¿Dónde?, pregunté sin saber realmente qué quería lograr con esa respuesta. Mi mente se encontraba en una especie de tormenta interna, y el simple hecho de saber que él quería hablar conmigo solo aumentaba esa sensación de confusión. En cuanto vi su respuesta, sentí una oleada de emociones. En el parque dentro de media hora, decía el mensaje. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si quería verlo o si simplemente no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentar lo que estaba sucediendo. Caminé hacia el parque sin saber qué esperar, sin saber si mi encuentro con él me ayudaría a encontrar respuestas o solo me sumiría aún más en la incertidumbre. Cuando llegué al parque lo vi de lejos. Estaba sentado en una banca, mirando al frente. Su postura era tranquila, pero algo en su mirada me decía que estaba tan nervioso como yo. Al acercarme me di cuenta de que sus ojos reflejaban algo que no podía identificar. ¿Era culpa? ¿Era preocupación? No podía decirlo con certeza. Nos quedamos allí en silencio durante unos segundos. El ruido del parque, las conversaciones lejanas de la gente que paseaba, todo parecía estar a kilómetros de distancia. Estábamos en un espacio aislado juntos pero ajenos, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Finalmente él rompió el silencio. No sé cómo llegamos hasta aquí, dijo con voz suave. Sus palabras me sorprendieron, pero al mismo tiempo sentí una extraña conexión con lo que estaba diciendo. Yo tampoco sabía cómo habíamos llegado hasta este punto. Solo sabía que no podía seguir viviendo con esta carga emocional. Yo tampoco, respondí sin saber si esas palabras eran suficientes. Nos miramos y algo cambió entre nosotros en ese instante. Era como si todas las preguntas, todas las dudas, finalmente encontraran su lugar. Ya no éramos la misma persona que habíamos sido antes, pero aún así, algo permanecía, algo que no sabíamos cómo manejar. Esa conversación, aunque breve, marcó un antes y un después en nuestra relación. No había respuestas fáciles, no había promesas de que todo se solucionaría, pero al menos sabíamos que estábamos dispuestos a enfrentar lo que venía. Y aunque no sabía qué pasaría a partir de ahí, entendí que lo que estaba sucediendo ya no podía ignorarse. Era el momento de tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. El viento estaba fresco esa tarde y mientras caminaba de regreso a casa, sentía que el peso de lo sucedido entre mi sobrino y yo no hacía más que aumentar. A cada paso pensaba en las palabras que habíamos compartido en el parque, pero no encontraba respuestas que pudieran calmar la tormenta dentro de mí. Mis pensamientos eran confusos, pero una cosa estaba clara, ya no había vuelta atrás. Lo que habíamos hablado, lo que habíamos sentido, todo estaba hecho. Cuando llegué a casa, la tensión en el aire era palpable. Mi esposo seguía en la sala, con su mirada fija en el televisor, aunque en realidad no estaba mirando nada. Sentí que nuestra rutina había quedado atrapada en una especie de bucle. Todos los días, la misma escena, las mismas palabras vacías. Cada uno de nosotros viviendo en un espacio aparte, compartiendo una casa pero distantes en nuestras emociones.
El ambiente era pesado como si ambos supiéramos que algo tenía que cambiar, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso. Al principio, la idea de enfrentar la verdad me aterraba. Pero cada vez me sentía más incapaz de ocultarlo, de vivir con este secreto que me quemaba por dentro. Tenía que tomar una decisión, y sabía que no podía retrasarlo más. La noche caía lentamente y decidí que era hora de hablar. No podía seguir así, con el corazón dividido entre dos mundos que no podían coexistir. Miré a mi esposo y vi algo en su expresión que me hizo pensar que él ya intuía lo que estaba pasando. Tal vez no conocía los detalles, pero su mirada cargada de preguntas y dolor me decía que algo había cambiado. Y lo peor de todo era que yo no sabía cómo explicarle lo que había sucedido, ni por qué lo había permitido. Me acerqué a él, mis manos sudorosas, mi voz temblorosa. «Tenemos que hablar», dije intentando sonar firme. No era la primera vez que lo decía, pero esta vez sentí que las palabras tenían más peso, que ya no había vuelta atrás. Él levantó la vista, y pude ver la preocupación en sus ojos. Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando algo que no quería aceptar. «¿Qué está pasando?», preguntó finalmente con una mezcla de cansancio y desesperación en su voz. Mis palabras no salían. Sabía que debía contarle todo, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, todo lo que estaba a punto de decirle, era demasiado para procesarlo de una vez. Sentía que al decirlo estaba rompiendo algo que tal vez no tenía solución. «Lo siento», susurré, casi sin voz. Mis ojos se llenaron de lágrimas que intenté controlar, pero no pude. «He fallado, y no sé si hay forma de arreglarlo». Él me miró fijamente y su expresión se tornó aún más grave. «No entiendo, ¿qué es lo que estás tratando de decirme?». Su voz era suave, pero había un toque de dolor en ella que me hizo sentir aún peor. Sabía que este momento cambiaría todo, y no sabía si podría soportar las consecuencias. Respiré hondo y finalmente lo dije, aunque no de la manera en que lo había planeado. «Hay algo entre mi sobrino y yo. Algo que no puedo ignorar». Mis palabras flotaron en el aire, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo pasaba de la confusión al dolor, luego a la tristeza. No pude soportarlo. Él se quedó quieto sin decir una palabra, solo mirando al suelo. El silencio entre nosotros era insoportable, como una niebla espesa que lo envolvía todo. No sabía cómo reaccionar, cómo seguir adelante. Todo lo que había construido con él, todo lo que habíamos compartido parecía desmoronarse en ese instante. «¿Por qué?». Finalmente él levantó la cabeza y su voz estaba llena de dolor. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que llegáramos a esto?». No pude encontrar las palabras adecuadas. «No lo sé. No lo entendí hasta que fue demasiado tarde. Todo ha cambiado, y no sé cómo explicarlo. Solo sé que no puedo seguir viviendo con este peso». Hubo una larga pausa y durante ese tiempo, todo lo que había hecho, todo lo que había dejado de hacer, comenzó a pesar sobre mí. Sabía que lo había perdido, que las palabras que había dicho no tenían vuelta atrás. Y aunque quería creer que todo podía arreglarse, la realidad era que ya no había forma de volver a lo que teníamos. El daño estaba hecho, y lo peor era que no sabía si realmente quería regresar a esa vida. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó él con una voz rota. Me miraba con los ojos llenos de dolor, pero también había algo más. ¿Era rabia? ¿Desesperación? No lo sabía. «No lo sé», respondí, mis palabras casi inaudibles. «No lo sé». Nos quedamos en silencio por un largo rato sin saber qué hacer, sin saber cómo avanzar. Mi corazón estaba roto, pero no solo por lo que había sucedido con mi sobrino, sino también por lo que había perdido con mi esposo. Todo lo que había sido cierto para nosotros ya no lo era, y no sabía si alguna vez podríamos volver a ser los mismos. La tristeza que sentía era indescriptible. Mi mente daba vueltas a todo lo que había pasado, a todas las decisiones que había tomado, a todo lo que había perdido. La sensación de haber fallado de una manera irreversible me consumía, pero al mismo tiempo,
sabía que ya no había forma de detener la rueda que se había puesto en marcha. Lo miré una vez más, y aunque no encontré las palabras que necesitaba, sentí que el fin de algo estaba más cerca de lo que había imaginado. Los días después de nuestra conversación fueron un cúmulo de emociones encontradas. La atmósfera en casa era densa, cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto, cada gesto tenía el poder de agrandar el vacío que había crecido entre mi esposo y yo. El peso de lo que había dicho aún me aplastaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña liberación. Había hablado, había dicho lo que llevaba tanto tiempo guardado, y aunque el futuro seguía incierto, algo dentro de mí había cambiado. Mi mente no dejaba de dar vueltas. A veces me encontraba mirando al vacío, preguntándome si lo que había hecho había sido lo correcto. Si mi vida con mi esposo había llegado a su fin, o si había alguna posibilidad de reconstruirla. Las dudas me carcomían, pero había algo en mí que me decía que por más que intentara, ya no podía volver a la vida que había tenido antes. Los días se fueron haciendo cada vez más largos. Mi esposo, aunque siempre cercano, ya no era el mismo. Veía sus ojos llenos de preguntas, de tristeza, de una angustia silenciosa que me desgarraba. ¿Cómo podía volver a ser quien era antes? ¿Cómo podríamos seguir adelante cuando todo entre nosotros parecía roto? Una mañana, mientras me encontraba en la cocina, él entró. Su rostro estaba serio, pero había algo en sus ojos que me hizo pensar que estaba dispuesto a hablar, a enfrentar lo que había sucedido. No pude evitar sentir un nudo en el estómago, pero sabía que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesitamos hablar, dijo su voz firme pero suave. Me detuve un momento. No quería mentirle más, no quería seguir ocultando la verdad, pero al mismo tiempo, temía las consecuencias de todo lo que había salido a la luz. Respiré profundamente y asintió, dándole la bienvenida a esa conversación que ambos sabíamos que teníamos que tener. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde solíamos hablar de todo, de nuestras vidas, de nuestros sueños. Ahora, sin embargo, el ambiente era distinto. La tensión flotaba entre nosotros, pero esta vez no era por el silencio. Era por la necesidad de entender, de procesar todo lo que habíamos vivido. Sé que no puedo cambiar lo que ha pasado, comencé, tratando de mantenerme firme. Pero creo que necesitamos ser honestos por fin. No podemos seguir así, como si nada hubiera cambiado. Él me miró, sus ojos reflejaban el dolor, pero también algo más, una mezcla de tristeza y comprensión. No había ira, no había recriminaciones, solo la amarga realidad de lo que estábamos viviendo. Me sentí aliviada por su paciencia, por su disposición a escuchar, pero al mismo tiempo, me dolía ver lo que esto le había hecho. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, su voz suave pero cargada de emociones no expresadas. Lo que pasó entre nosotros, entre tú y yo, ya no es lo mismo. No sé si podamos volver a lo que teníamos. Lo que siento por ti ha cambiado, y no sé cómo explicarlo. No sé cómo seguir adelante, le dije con la voz entrecortada. Cada palabra me costaba, pero sabía que debía ser honesta. Ya no había espacio para las mentiras, aunque mi corazón se desgarraba al pensar que tal vez ya no habría solución. Él no dijo nada al principio. Solo permaneció en silencio, mirando al frente como si tratara de procesar cada palabra que había salido de mi boca. Era doloroso, pero lo entendía. Yo misma no tenía claro qué sentía, ni qué iba a pasar. Finalmente me miró y sus palabras fueron tan simples como ciertas. No sé si hay una forma de arreglar esto. Pero quiero intentarlo. No sé si podremos, pero quiero que lo intentemos. El alivio que sentí no fue inmediato, pero fue real. Sabía que este era solo el primer paso. Reconocer lo que había sucedido no significaba que todo estuviera resuelto. El camino por delante sería largo, difícil, pero había algo en sus palabras que me dio esperanza. No todo estaba perdido. Tal vez aún había algo por lo que luchar. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, pero al menos había algo en el aire que no había estado antes, la aceptación. Ya no había negaciones, ya no había evasión. Habíamos dado el primer paso hacia la verdad, y aunque el futuro seguía siendo incierto,
al menos teníamos esa base sobre la que construir lo que quedaba. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, la distancia entre nosotros seguía siendo evidente, pero algo había cambiado. Tal vez no volveríamos a ser los mismos, pero al menos estábamos dispuestos a encontrar un nuevo camino. En la quietud de la habitación, donde antes se había instalado el silencio, ahora había algo más. Un espacio para la reflexión, para la sanación. Y aunque no sabía lo que nos depararía el mañana, sentí una pequeña chispa de esperanza. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron una mezcla de incertidumbre y reflexión. La casa, que antes había sido un lugar de rutina y familiaridad, ahora se sentía diferente. Cada rincón, cada esquina, parecía estar impregnado de una tensión que no se podía evitar. Mi esposo y yo seguíamos en la misma casa, pero de alguna manera, ya no compartíamos la misma vida. Había algo inquebrantable entre nosotros, una barrera invisible que se había levantado, y aunque no queríamos reconocerlo, sabíamos que había cambiado todo. A veces, mientras me encontraba ocupada con las tareas cotidianas, me sorprendía pensando en lo que podría haber sido. Las opciones que había tenido, las decisiones que tomé. La vida que tenía antes parecía cada vez más lejana. Miraba a mi esposo y me preguntaba si lo que estábamos haciendo era lo correcto. Pero al mismo tiempo sabía que ya no había vuelta atrás. Habíamos llegado a un punto donde nuestras emociones y nuestras decisiones habían marcado el rumbo de nuestras vidas de forma irreversible. Una tarde, después de una jornada normal, mi esposo se acercó a mí, esta vez con una expresión más tranquila, más serena. Sus ojos, que antes reflejaban dolor, ahora mostraban una especie de aceptación, aunque estaba claro que aún había mucho sin resolver. Se sentó junto a mí sin prisa, como si hubiera entendido que la velocidad no solucionaría nada. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, su voz cargada de una dulzura que no podía ocultar. No era una pregunta fácil de responder. El simple hecho de que él lo hubiera preguntado me hizo sentir una punzada de nostalgia por lo que habíamos perdido. Sabía que este no era el hombre con el que me casé, pero también sabía que de alguna manera, seguíamos siendo los mismos. No lo sé, respondí finalmente. Hay días en los que siento que estoy atrapada, que no puedo moverme. Y otros en los que parece que todo ha cambiado, que no podemos volver a ser quienes fuimos. No sé qué hacer con todo esto, con todo lo que siento. Él asintió con una comprensión silenciosa. Lo entiendo. Es difícil. A veces, incluso cuando sabemos lo que debemos hacer, no sabemos cómo hacerlo. Esas palabras me hicieron pensar. A veces la solución no está en las palabras ni en las acciones, sino en aceptar que las cosas simplemente han cambiado, y que el proceso de aceptar ese cambio es lo más doloroso de todo. Pasaron varias semanas, y aunque no volvíamos a ser la pareja que alguna vez fuimos, algo comenzó a gestarse entre nosotros. No era amor, ni siquiera era una reconciliación, pero había un entendimiento tácito de que por el momento, lo único que podíamos hacer era seguir adelante. Intentábamos hablarnos, aunque las conversaciones ya no fluían con la misma facilidad. Había una distancia que no sabíamos cómo cerrar. Un día, mientras caminaba por el parque, recordé nuestra última conversación. Mi mente volvía una y otra vez a lo que había sucedido, a todo lo que no habíamos podido decir, a lo que se había quedado en el aire. Lo que más me preocupaba ahora no era la ruptura, sino lo que vendría después. ¿Podríamos algún día reconstruir lo que se había roto, aunque solo fuera parcialmente? ¿O estábamos destinados a vivir una vida de amargura silenciosa, simplemente existiendo en la misma casa, pero cada uno separado en su propio mundo? Mi corazón estaba dividido, no solo por lo que había sucedido, sino por las implicaciones de lo que vendría. Aunque trataba de mantener la esperanza, había algo en el fondo de mi ser que me decía que tal vez la relación con mi esposo ya estaba perdida, y que lo único que quedaba era la adaptación. Pero no sabía si era capaz de resignarme a esa idea. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el sofá. El televisor estaba encendido, pero ninguno de los dos lo estaba mirando. Había algo en el aire que era difícil de ignorar. Era como si ambos supiéramos que estábamos caminando sobre una cuerda floja, sin saber si caeríamos o si encontraríamos un camino hacia el equilibrio.
¿Te gustaría que habláramos más sobre lo que pasó?, me preguntó él, rompiendo el silencio que habíamos compartido durante la cena. Su voz era tranquila, pero había una sombra de inquietud en sus palabras. Yo sabía que había llegado el momento de hablar, pero no estaba segura de qué podría decir. El daño ya estaba hecho, y aunque las palabras pudieran aclarar algunas cosas, no podían borrar lo que habíamos vivido. Sí, respondí finalmente, pero no sé si las palabras sean suficientes. Él me miró por un largo momento, sus ojos buscando una respuesta que no podía dar. Tal vez no lo sean. Pero a veces lo único que podemos hacer es seguir adelante, paso a paso. No sé qué nos deparará el futuro, pero quiero seguir intentando, aunque no sepa cómo. Sus palabras resonaron en mi mente y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Quizá no todo estaba perdido. Quizá con el tiempo encontraríamos una forma de reconstruir lo que habíamos perdido. No estaba segura de cómo sería ese proceso, ni si era lo correcto, pero sabía que por el momento, lo único que podía hacer era seguir adelante. El futuro seguía siendo incierto, pero lo que había quedado claro era que, de alguna manera, ambos estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos, aunque el camino fuera difícil y lleno de incertidumbre. Sabíamos que al final no existía una respuesta perfecta, pero quizás, poco a poco aprenderíamos